En tal sentido, nosotros queremos dejar ya definitivamente claro, no tenemos nada que ver con Movadep, no tenemos nada que ver con Sendero Luminoso, no tenemos nada que ver con organizaciones terroristas, nosotros las descartamos. ¿Qué nos interesa? Nos interesa los problemas de los maestros, nos interesa ahorita, por ejemplo, la educación, y nosotros le estamos planteando al presidente de la República que reoriente el camino que está siguiendo su Ministerio de Educación, porque sencillamente el Ministerio de Educación no está marchando en la misma dirección que debe marchar su gobierno. Pero ¿en qué sentido lo dice? Del neoliberalismo. Sí, dígame. ¿En qué sentido lo dice? Porque lo digo porque se entiende que la emergencia educativa tiene que utilizarse para corregir y empezar a corregir la crisis estructural e histórica que tiene la educación peruana. Pero si uno lee el decreto supremo 014 de la emergencia educativa, la resolución respectiva con el plan de emergencia educativa, ahí no existe nada, por ejemplo, para empezar a solucionar el problema de infraestructura física y de infraestructura tecnológica. No existe nada. No se habla, por ejemplo, de dotar de computadoras a los estudiantes. No se habla, por ejemplo, de invertir en antenas. No se habla, por ejemplo, de invertir en satélite. No se habla de adecuar los centros tecnológicos. Señor Cadillo, ha habido una buena decisión en términos de elegir a alguien que genere confianza en este sector. De repente, estos señores tienen un comportamiento prepotente, impositivo, y eso no funciona. Yo les sugiero, en el magisterio tenemos que saber cuestionar y tenemos que saber proponer. Y definitivamente estos señores cuestionan, espíritu oposicionista y para nada construcción y para nada alternativa. Y eso no es culpa del FUTEP, no es culpa del señor Cadillo, es simplemente la responsabilidad de ellos, ¿no? Lucio, te agradezco una vez más, ha sido muy gentil. Y finalmente y puntualmente, ¿de qué hablaron con el presidente Castillo en el encuentro que tuvieron con él? De la orientación, justo nos hemos reunido ayer en el Palacio de Gobierno, de la orientación del Ministerio de Educación y del plan de emergencia que nosotros le hemos presentado a él, y no ha sido tomado en cuenta, no porque nosotros lo hayamos presentado, sino porque ese plan ha sido discutido en las bases, ha sido reforzado en las bases, y ese plan tiene las alternativas en todas las áreas de la educación, no solamente en la cuestión reivindicativa, sino en todo lo que tiene que ver con la educación. Desde la administración, por ejemplo, hay que reorganizar la sede. ¿Qué dice el señor Cadillo en su plan? Hay que reorganizar la sede del Ministerio de Educación, no lo menciona para nada. Hay que reorganizar las UGELES, hay que reorganizar las DRE. Nosotros lo decimos, el señor Cadillo, ministro de Educación, menos Patria Roja, el SUTEP, no dicen para nada que hay que reorganizar. ¿Por qué? Porque hay actos irregulares que han sido señalados por la Contraloría. ¿Cuántas veces se ha puesto orden? ¿Se ha castigado a alguien? No se ha castigado a nadie. Entonces hay que reorganizar. Nosotros señalamos en esa situación y por eso es que decimos al profesor Pedro Castillo, hoy presidente de la República, que necesariamente el plan propuesto por los maestros del Perú tiene que ser tomado en cuenta y tiene que ser adoptado por este Ministerio de Educación, que tiene que marchar en torno a lo que necesita la educación en el Perú, no lo que necesitan las consultorías ni empresas.